Vamos a ver una gran partida de ataque jugada entre Levon Aronian y Richard Rapport en el torneo Tata Steel del año 2017. Este torneo fue ganado brillantemente por Wesley So. Para aquellos que no conozcan mucho del ajedrez, les quiero contar que Levon Aronian es un jugador de origen armenio, ha estado en la elite mundial desde prácticamente los últimos 20 años, clasificó 6 veces a los torneos de candidatos, lo que realmente es extraordinario. Y bueno, fue campeón mundial de partidas rápidas en el año 2009 y de Blitz en el año 2010. Realmente un jugador fuertísimo. Hoy en día ya probablemente ya pasó sus mejores épocas, pero aún así puede ganarle a cualquier jugador top del mundo. En cuanto a Richard Rapport, es un gran maestro de origen húngaro, es un jugador fuertísimo, está en la elite mundial. Clasificó al torneo de candidatos del año 2022 y bueno, es un jugador muy joven, así que todavía puede progresar, aún, tiene margen para mejorar. Bueno, la partida que vamos a ver, Levon Aronian juega con las piezas blancas. La partida comenzó con D4, caballo F6, C4, E6, caballo F3, B6. Con B6 se plantea una defensa india de dama. La otra opción sería, quizás jugar caballo C3 y con alfil B4 se podría transponer a variantes de Nimzo India. Siguió B6, G3, que es la variante clásica contra la India de dama. La otra opción es jugar A3, que es lo que se conoce como variante Petrosian, que fue la favorita del joven Garry Kasparov. Ganó muchísimas partidas con esta variante. Y bueno, la idea de A3 es, aunque parezca mentira, la idea de A3 es controlar la casilla 4. La idea es poder desarrollar el caballo a la casilla C3 sin que sea molestado por la clavada del alfil en B4. Porque si el alfil se clava, si permitimos la clavada con el alfil en B4, las negras ganan control de la casilla 4. Porque el caballo deja de controlar la casilla 4. Entonces a las blancas les va a ser mucho más difícil poder avanzar su peón a E4. Esta es la idea de A3. Pero obviamente las negras no se van a quedar quietas, sino que inmediatamente van a contragolpear en el centro con D5. Una variante interesante. Bueno, G3 es la variante clásica. Siguió alfil B7. También se puede jugar alfil A6, que es un tratamiento un poco más moderno de la India de damas, tocando inmediatamente el peón de C4. Pero bueno, Rapport juega alfil B7, que es la variante más antigua. Siguió alfil G2, alfil E7, enroque, caballo C3 y caballo E4. Todo esto es sumamente conocido desde prácticamente la década del 20. Siguió alfil D2, alfil F6. La otra opción en esta posición es jugar directamente F5. F5, lo que puede seguir dama C2, una variante un poco más agresiva. Alfil F6 y torre a D1. Esta es una variante también se juega muchísimo y es bastante interesante. Las negras plantean un desarrollo un poco más agresivo, avanzando su peón F para atacar en el flanco del rey. Bueno, en la partida de Rapport jugó alfil F6, una variante un poco más tranquila. A lo que Aronian jugó alfil E1 para conservar la pareja de alfiles. La otra opción es jugar en esta posición, jugar torre C1. Torre C1 también se juega mucho. Y en esta posición, luego de alfil E1, Rapport hizo una jugada que en su momento fue una novedad teórica, que es la jugada torre E8. Lo habitual en esta posición es jugar C5. C5, a lo que suele seguir caballo por, alfil por y alfil C3. Y ahora las negras juegan D6 y controlan el peón de C5. Y bueno, las negras tienen una posición sólida, no hay ningún tipo de debilidades, pero algo restringida. Fíjense que sus peones están prácticamente en la tercera línea. El único peón más avanzado es el peón de C5. Una posición sólida y restringida sería esta, ¿no? Siguió, pero en la partida Rapport jugó torre 8. Siguió dama C2, tocando el caballo D4 y D5. Quizás en esta posición lo mejor hubiera sido jugar caballo por C3, alfil por C3 y D6. Y lo mismo que antes, las negras tienen una posición sólida, pero algo pasiva. Bueno, la idea de D5 probablemente de Rapport es que si las blancas toman en D5, peón por, y ahora podemos ver la idea de torre 8, que la torre ahora se activa en E8 está en una posición muy activa, en la columna semiabierta.
Pero el punto es que luego de D5 las blancas no están obligadas a jugar peón por peón, sino que pueden jugar caballo por E4, que es la mejor jugada en la posición. Caballo por E4, peón por y caballo D2. Y fíjense ahora que el peón de E4 está amenazado por la dama, por el caballo y por el alfil. Así que no hay forma de defenderlo y las negras están obligadas a jugar alfil por D4 para no perder un peón. Bueno, y en esta posición probablemente lo que Rapport esperaba era caballo por E4 o bueno, o alfil por E4, que las blancas capturen inmediatamente el peón de E4. Pero Lewin Aronian hace una jugada mucho mejor, que es la jugada torre de 1. Fíjense, con torre de 1 ponemos presión en la columna D, amenazamos mover el caballo de D2, lo que clavaría al alfil de D4, y bueno, prácticamente el alfil estaría perdido si jugaran las blancas ahora caballo B3, por ejemplo. Así que hay que hacer algo respecto a la posición de la dama y del alfil en la columna D. Y Rapport juega dama C8, quitando la dama de la columna D. Fíjense que si se jugara, por ejemplo, F5, tratando de conservar el peón, sigue caballo por E4. Si alfil por, peón por, dama por, y ahora se ataca el alfil de D4 y la torre de A8. Así que las negras tendrían que jugar alfil por F2, alfil por y caballo D7. A lo que seguiría dama B7. Y fíjense que la presión en la columna D es muy fuerte, el caballo de D7 está clavado, la dama en B7 es muy molesta, no se puede atacar sin que caigan los peones del flanco de dama. Así que esta posición sería con clara ventaja blanca. Así que luego de torre de 1, como dije antes, Rapport jugó dama C8. Siguió caballo por E4, tocando el alfil de D4, a lo que Rapport jugó alfil C5. Fíjense que se podía también haber jugado alfil E5, pero sería mala por F4. Con F4 tocamos el alfil. Si el alfil mueve a D6, sigue torre por D6. Y contra torre por, peón por, caballo por D6. Ahora está tocado el alfil de B7 y la dama de C8. Así que no habría más remedio que jugar dama C5 jaque, alfil F2 tocando la dama por D6 y alfil por B7. Y ahora la torre de A8 queda perdida, las blancas van a recuperar la calidad y van a quedarse con un peón de ventaja con una posición claramente superior. Así que F5 contra caballo por E4, alfil E5 no funciona, como acabamos de ver, y Rapport jugó alfil C5. Bueno, en este momento caballo por C5 le da ventaja blanca, claramente, las blancas están claramente mejor, peón por y tienen mucho mejor estructura de peones, pero Aronian quiere algo más de la posición, y luego de alfil C5 juega caballo G5, jugando al ataque. Fíjense, ahora amenazamos dama por H7, así que hay que tomar medidas, y las negras juegan F5. La opción hubiera sido jugar G6, pero si G6 sigue simplemente alfil C3, y fíjense que el alfil es muy fuerte en la diagonal, se queda en la gran diagonal, y bueno, las blancas tienen el plan muy claro de jugar H4, H5, y bueno, y atacar en el flanco de rey, quizás hasta abriendo la columna H. Así que luego de F5, Aronian juega alfil por alfil, dama por y alfil C3, llevando el alfil a una posición muy activa. Ahora en este momento, si le tocara jugar a las blancas, se ganaría fácilmente con caballo por E6. Caballo por E6 es una amenaza muy fuerte. Fíjense, caballo por E6, las negras tendrían que tomar y podría seguir torre de 8 jaque. Y si alfil F8, dama por F5. Y las blancas están absolutamente ganadas. Así que la amenaza ahora es caballo por E6, como acabamos de ver. Rapport jugó alfil F8, defendiendo la casilla G7 con su alfil, a lo que siguió E4. Fíjense, las negras están muy retrasadas en el desarrollo porque tienen su torre de A8 que todavía no se jugó, su caballo de B8 que todavía no se pudo desarrollar. Así que Aronian inmediatamente trata de abrir la posición para aprovechar la ventaja de desarrollo. Siguió H6, tocando el caballo. Bueno, y ahora viene la jugada brillante de la partida, que es peón por peón.
prácticamente las negras están obligadas a tomar el caballo, porque si no tomaran el caballo, vamos a suponer que se jugara peón por peón, seguiría simplemente caballo h3. Y fíjense, el peón de f5 está débil, está atacado por la dama. Las blancas tienen la columna abierta, totalmente a su disposición. El caballo se va a f4. Desde f4 puede atacar por las casillas blancas, ya sea d5, ya sea h5, ya sea g6. O sea, las blancas quedan en una posición prácticamente ganada. Así que no hay más remedio que tomar el caballo, peón por, a lo que Aronian juega f6, abriendo totalmente la posición del rey negro. Ahora la amenaza de las blancas es jugar dama g6. Si le tocara a las blancas jugarían dama g6 y bueno, la partida se termina. Porque atacaríamos la torre de 8, atacaríamos el peón de g7 con peón por g7, amenazaríamos f7 también, o sea, sería fulminante dama g6. Así que algo tienen que hacer las negras contra eso. Y en la partida Rapport juega c5. Con c5, bueno, la dama defiende por la séptima línea, defiende su peón de g7, defiende las entradas en f7. La otra opción hubiera sido jugar c6. Pero si c6 seguiría f4. Fíjense, con f4 la idea de las blancas es abrir la columna f para su torre. Abrir columnas para su torre. Si se tomara ahora, por ejemplo, lo cual sería muy malo, peón por, torre por, bueno, y podemos ver ahora que la torre blanca ahora entra en juego. La torre puede atacar al rey por la columna h, podría jugarse torre h4, que amenazaría entradas inmediatas con la dama en h7. La torre también podría eventualmente pasar a la columna G y atacar sobre el peón de G7. O sea, esto obviamente sería muy favorable para las blancas, la captura. Así que luego de F4 habría que jugar G4 para mantener la posición lo más cerrada posible, a lo que se podría seguir peón por peón. Y ahora hay dos opciones. Se puede jugar alfil por G7, pero si alfil por G7 seguiría dama G6. Con dama G6 atacamos la torre de 8, atacamos el peón de G4. Habría que jugar dama f7, a lo que seguiría dama g4. Dama por g4. Fíjense que la posición de las negras es realmente terriblemente mala. Si se juega caballo d7, sigue simplemente alfil por alfil, dama por dama, rey por y torre por d7. Y un final absolutamente ganado para las blancas. Si se juega caballo 6, sigue f5. Y abrimos la columna f para la torre de f1. Habría que jugar e5, por ejemplo, para mantener la posición cerrada. Y seguiría f6. Y las blancas ganan nuevamente. Así que probablemente en esta posición, quizás en lugar de contra peón por peón, quizás hubiera sido mejor jugar. Se podría jugar alfil c5 jaque. Si rey h1, se puede intentar alfil b4. Pero no, realmente no conduce a nada. Alfil b4 parece interesante, pues si las blancas toman, alfil por, sigue c5 jaque, jaque al descubierto con la dama, el rey tiene que ir a g1 y c por b4. Y las negras aparentemente pueden sobrevivir. Pero el punto es que luego de alfil b4, las blancas juegan dama g6. Con dama g6 atacan la torre de 8, atacan el peón de g4. Y si se juega c5 jaque, rey g1. Y si caballo c6, alfil f6, evitando el cambio de alfiles. Caballo d4 podría seguir. Fíjense que si se juega dama f7 no conduce a nada por dama h6. Así que se podría intentar caballo d4, a lo que seguiría simplemente dama por g4. Y si caballo f5, a3, tocando el alfil de b4, alfil a5, y ahora las blancas podrían jugar torre f3, por ejemplo, para doblar las torres, pasar de esta torre a la columna D e invadir por la columna D. Y fíjense que las negras no tienen prácticamente absolutamente nada contra este plan. No se puede jugar torre de 8 porque está el alfil de f6 y no hay forma de parar la jugada torre de 3 y luego la invasión por la columna D. El rey está en una posición muy comprometida en G8. O sea, la posición es claramente favorable para las blancas. Así que en la partida, luego de F6,
Rapport jugó C5. Siguió F4 como en la variante anterior, tratando de abrir la columna F para la torre. Como vimos antes, peón por peón, torre por, solamente favorece a las blancas. Así que Rapport intenta bloquear la posición con G4 para mantener la columna F cerrada el mayor tiempo posible. Siguió F5 por parte de Aronian, perfecto, tratando de abrir la columna F nuevamente. Fíjense, la única opción de mantener la columna F bloqueada ahora sería jugar E5. Pero ¿qué pasa? Si se juega E5 sigue simplemente peón por peón. Si dama por, sigue F6. La dama tiene que mover, porque si no, tiene que mover a F7, no tiene otra opción, porque si no, sigue F7 jaque. Así que luego dama F7, dama F5. Y dama F5, fíjense, cae el peón de G4, cae el peón de E5. El caballo de B8 no puede moverse porque seguiría torre de 7 si se mueve. O sea, es una posición absolutamente ganada para las blancas. Así que luego de F5, Rapport jugó peón por peón. Siguió peón por peón. A lo que siguió dama H7. Fíjense, si se juega por ejemplo torre por E6, sigue dama G6 jaque. Hay que jugar dama G7 única y dama F5. Y ahora el peón de G4 está siempre amenazado por la dama blanca. Se ataca la torre de 6. El peón de F6 también está amenazado. O amenazamos alfil por F6. Tenemos la columna D a nuestra disposición, a disposición de la torre de D1. Y las negras tienen el problema crónico que son su torre de A8 y su caballo de B8 que no pueden desarrollarse. Así que es una posición donde las negras tienen material de ventaja, pero no sirve absolutamente para nada, porque están muy retrasadas en el desarrollo y su posición llena de debilidades. El peón de G4, la torre de 6, el peón de F6. Así que luego de peón por peón, Rapport jugó dama H7. A lo que Aronian jugó dama G2. Brillante, tocando la torre de A8. O sea, no le da tiempo, nunca las negras tienen tiempo de desarrollar sus piezas porque siempre hay alguna amenaza que tienen que parar. Siguió caballo A6, por fin desarrollando el caballo de B8 en la jugada 24. O sea, eso ya indica que algo no funcionó, evidentemente. A lo que Aronian jugó torre de 7. Fíjense, con torre de 7 atacamos la dama. Si alfil E7, sigue simplemente alfil por F6. Si torre 7, bueno, obviamente cae la torre de A8 y las blancas ganan inmediatamente. Así que luego de torre de 7 no queda otra que mover la dama. Rapport jugó dama H5. Siguió torre por F6. Ya la posición de las negras realmente es lamentable. Siguió torre a D8, tratando de cambiar al menos un par de torres. Bueno, y en esta posición viene la bomba de Aronian. En este momento podrían parar el reloj, tratar de resolverlo como un problema de táctica. Juegan las blancas y ganan. Bueno, la jugada ganadora es torre por F8. Fíjense, siguió rey por F8. Si se toma de torre, sigue simplemente torre G7. Rey H8 única y torre G5, ganando. En la próxima jugada, bueno, hay que jugar rey H7 y torre por H5 y se gana inmediatamente. Así que contra torre F8, Rapport jugó rey por F8. A lo que siguió dama F1 jaque. Bueno, y en esta posición Richard Rapport abandonó la partida. Fíjense, contra dama F1 no queda otra que jugar rey G8. Bueno, lo que seguiría simplemente torre G7, como en la variante anterior. Rey H8 sería única y torre G5 y bueno, se gana la partida. El rey mueve y bueno, y torre por dama, seguido de las entradas de dama en H7 y damas mate enseguida. Bueno, la verdad que es una partida brillante de Aronian, es increíble, lo pasó por encima a Richard Rapport, un jugador de la elite mundial. Así que es una verdadera joya de Lewon Aronian. Bueno, espero que les haya gustado la partida y por favor, si les gustó, no olviden suscribirse al canal y dar un like. Muchas gracias y hasta la próxima.